parece, María y Gonzalo, pues Ana Villanueva, del Hospital Ramón y Cajal, nos hablará del papel del TAC espectral en el sangrado, pero también en otras patologías vasculares abdominales. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias por la invitación, Ángeles y Salva. Bueno, ya se lo dije ayer a Salva, pero también le quiero dar la enhorabuena en público y las gracias por haber creado esta plataforma que nos da acceso gratis a todos. Me parece espectacular, la verdad. Bueno, pues vamos a ello. No tengo conflicto de interés. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué espectral? El objetivo de mi charla básicamente es que entendáis que no es lo mismo utilizar el tag espectral que no usarlo. Este es un concepto que a mí me gusta de Simon Sinek, que se llama The Golden Circle, y dice que cuando para que alguien utilice una cosa por mucho tiempo, o en el mundo empresarial, para que alguien te compre algo, tiene que entender un poco el sentido de lo que está haciendo y que sepa cuál es la diferencia de usarlo y no usarlo. Entonces, esta charla es una charla basada en casos y este es el objetivo principal. Vamos a empezar con el primero. Este es un paciente de 55 años con un antecedente de hepatocarcinoma y como veis, obviamente tiene una hepatopatía crónica. En la fase arterial hay unos vasos prominentes en el lóbulo hepático izquierdo y un trombo en la porta. Esto lo ve todo el mundo y mi pregunta para vosotros es, ¿vosotros creéis que este trombo es tumoral o no es tumoral, es un trombo blando? Bueno, pues si analizamos las imágenes espectrales, en el mapa de densidad de yodo nos dice que tiene una concentración, poniendo un ROI en ese trombo, de 1,23 miligramos mililitro. En cambio, si comparamos con este otro paciente que también tiene un trombo en la porta, con un antecedente de un tumor colorectal y una metástasis de nueva aparición, nos sale una concentración de yodo de 0,25 miligramos mililitro. Pues bien, yo os digo que el primero es un trombo tumoral y el segundo es un trombo blando. Entonces, volveremos a este caso posteriormente, pero esta es la utilidad básica de un TAC espectral. Es un poco marcar la diferencia entre un caso u otro y tener impacto en el manejo y en el pronóstico del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues cuando uno hace un TAC espectral, independientemente de la casa comercial, vas a obtener las imágenes como si hicieses un TAC convencional, como si hicieses un TAC, imagínate, a 120 kilovoltios, y luego vas a tener tus imágenes espectrales. Por un lado, lo que llamamos los mapas monoenergéticos, es de lo que yo hablaba antes, las imágenes virtuales monoenergéticas, que son imágenes que vas a poder analizar desde 40 kiloelectronvoltios hasta 200 kiloelectronvoltios. Es decir, que a pesar de que tú hayas hecho el TAC con 120 kilovoltios, tú eres capaz posteriormente de analizar esas imágenes a 40, 50, 60 kiloelectronvoltios. Y esto es importante porque los materiales se comportan diferente a diferentes energías. Entonces, esto te va a dar una información adicional bastante interesante. Y por otro lado, tenemos una serie de mapas, bastantes, destacando sobre todo el mapa virtual sin contraste y los mapas de densidad de yodo y el Z efectivo. Empezando un poco por el primer bloque, vamos a ver las imágenes un poco más de cerca. Como os decía, son imágenes virtuales monoenergéticas y fijaros un poco en la diferencia que hay entre la imagen de 40 y la imagen de 200. ¿Qué os llama la atención? Bueno, pues por un lado, pues sobre todo, ¿no? Que el yodo y las estructuras que se le parecen, que es como el calcio, por ejemplo, en el mapa virtual monoenergético a 40 kiloelectronvoltios, a bajas energías, se ven más hiperdensos. O sea, es mucho más fácil, te va a ser mucho más fácil detectar hallazgos, lesiones que realcen y que capten yodo en los mapas de 40. Entonces, esto nos va a ayudar sobre todo para detectar hallazgos. Un mapa de 70 kiloelectronvoltios sería más o menos lo que corresponde a un convencional de 120. Y si ya nos vamos a las imágenes de 200, como veis el yodo desaparece, ¿no? Parece como una imagen sin contraste siquiera. Y esto se produce porque a bajas energías el yodo tiene más efecto fotoeléctrico. Por eso vemos más lesiones que captan yodo en torno a 40, 50 y 60 kiloelectronvoltios. Y luego tenemos todos estos mapas que nos van a servir para caracterizar todo lo que ya hayamos visto. Y como decía antes, destaco la fase sin contraste virtual, las imágenes para medir el yodo, y luego hay un mapa que se llama Z efectivo, que es un mapa de colores en el que se pintan las estructuras según el número atómico que contengan. Por ejemplo, la grasa sabemos que tiene un número atómico diferente al yodo, pues lo veremos de un color diferente con un número atómico diferente. Entonces,
¿Qué tags existen ahora en el mercado? Bueno, pues sobre todo estos son los que conocemos, cada hospital tiene el suyo y es importante saber cuál tiene. Aquí no he incluido el photon counting, pero me parece interesante saber que todos estos al final son tags de energía dual, multienergía o espectrales, que estas palabras a veces que se confunden. Hay uno, que es el de Siemens, que es el de doble fuente o doble tubo, y luego el resto, pues tienen un tubo. La mayoría son basados en emisión, o sea que emiten doble energía, y luego está el de Philips, que es basado en detección, que tiene un tubo, pero recibe esa doble energía por los detectores. Entonces, la confusión yo creo que viene de que el tag de Siemens tiene la palabra dual en su nombre, pero no es el único dual, porque si os fijáis, la palabra DECT significa Dual Energy CT, o sea que al final todos son duales. Y la palabra espectral es el nombre que lleva el de Philips en el propio nombre del tag, pero todos miden un espectro de energía, como decíamos antes. Entonces, es importante que sepáis con qué tag estáis trabajando, porque es verdad que los mapas, los colores, incluso las cifras, pueden cambiar un poquito entre uno y otro. Entonces, como decíamos, esto se puede aplicar a todo, prácticamente yo soy radióloga de abdomen, se puede aplicar a muchos órganos, pero hoy nos vamos a centrar en patología vascular y sobre todo los mapas más importantes van a ser estos: el virtual monoenergético baja energía, el sin contraste virtual y los que nos van a servir para medir la densidad de yodo. Entonces, si entramos un poco ya en el tema, hablando del sangrado, ¿para qué nos van a servir los mapas a baja energía? Fundamentalmente para detectar focos de hemorragia sutiles, porque los que son muy evidentes no te hace falta un tag espectral para ello, ¿no? Vas a poder reconocer cuál es el origen del sangrado y cuando tienes un tag que no te ha quedado muy bien porque la fase no ha sido óptima, en vez de repetirlo, vas a tener la posibilidad de salvar ese tag que es de calidad subóptima. Entonces, ¿qué se considera de baja energía? De baja energía se considera alrededor de 50 kiloelectronvoltios. Este es un ejemplo en el que tenemos una imagen convencional y una imagen a baja energía, concretamente a 40 kiloelectronvoltios. Este era un paciente con un traumatismo que tenía múltiples puñaladas en la región glútea derecha y esa imagen redondeada que marca la flecha roja es un pseudoaneurisma. Si tú vas luego a la imagen convencional, pues obviamente está ahí, pero es mucho más fácil de detectar a 40 kiloelectronvoltios. Y tenéis que tener en cuenta que esto es una imagen aislada que yo os enseño, pero imaginaros que estáis en urgencias y tenéis un tóraco-abdominopélvico con su cráneo, todo, y tenéis al traumatólogo o al cirujano detrás diciendo que si tiene algo. Pues haciendo un vistazo rápido a las imágenes monoenergéticas de baja energía, sí que es verdad que detectas cosas más rápido y en menos tiempo. Por otro lado, las imágenes de alta energía nos van a permitir suprimir artefactos metálicos como pueden ser coils de embolización, clips o stents. Y alta energía es pues, a partir de 130 kiloelectronvoltios. Esto es un ejemplo en el que veis imágenes convencionales e imágenes a 130 kiloelectronvoltios sin y con reconstrucción iterativa. ¿En cuál de ellas veis menos artefacto metálico de la parte femoral izquierda? Pues en la de 130 kiloelectronvoltios con reconstrucción iterativa. Entonces, esta es un poco la utilidad de estos mapas monoenergéticos a alta energía. Este es un caso de un varón de 19 años con dolor abdominal. Entonces, la flecha os marca ahí una imagen, ¿no?, redondeada, heterogénea, que está en el duodeno. Y yo os pregunto, ¿creéis que esto es sangrado activo? ¿Creéis que esto es un hematoma? ¿Esto es un tumor? Este TAC se realizó con una sola fase venosa. Entonces, pues a mí me gustaría tener un TAC sin contraste para ver si realza, si no realza, cómo se comporta eso en el basal, ¿no? Pues os enseño la imagen. Esta es la imagen virtual sin contraste, en el que esa lesión sigue siendo hiperdensa y que luego no tiene captación de yodo. O sea que esto es un hematoma. Entonces, la utilidad principal del virtual sin contraste en el contexto de un sangrado, como decía Gonzalo antes, nos va a ayudar a eliminar esa fase, a reducir la radiación. Esto va a ser de especial interés en edad pediátrica. Y también poniendo todos los mapas en su conjunto, pues nos va a permitir diferenciar qué es un hematoma, qué es sangrado activo, qué es una lesión tumoral, etc. Otro ejemplo, vemos una imagen redondeada hiperdensa, intraluminal, y la otra que os enseño es una imagen virtual sin contraste. Esa imagen sigue siendo hiperdensa y esto corresponde con un coágulo centinela. Otro ejemplo, esta imagen hiperdensa que ahora estamos viendo intraluminal,
en el virtual sin contraste no se ve. Entonces, esto es un foco de sangrado activo, como si tuviésemos la fase basal normal. El proceso de analizar las imágenes es similar. Y esto es un divertículo de Meckel en el que tenemos los dos componentes. Tenemos la flecha blanca, marca una imagen redondeada hiperdensa que sigue siendo igual en el virtual sin contraste, pero sin embargo, esa imagen lineal que marca la flecha amarilla desaparece en el virtual sin contraste. ¿Por qué? Pues porque es un foco de sangrado activo. Entonces aquí tenemos un coágulo centinela y sangrado activo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros vemos una hiperdensidad en fase arterial? Pues si utilizamos los mapas virtuales monoenergéticos a bajas energías, nos va a permitir detectarlos más fácil. Si utilizamos la fase venosa, vamos a ver si eso aumenta o no, ¿no? Como si estuviésemos un TAC normal. Si eso aumenta en fase venosa, ya sabemos que es sangrado activo. Si eso no aumenta en fase venosa, vamos a ver el sin contraste virtual. ¿Que seguimos viéndolo hiperdenso? Pues puede ser un coágulo centinela, pero también quiero recalcar que hay veces que el contenido alimentario, el contenido fecal, también sigue siendo hiperdenso en la fase virtual sin contraste. Una manera de intentar saber esa diferencia es comparas la densidad con la aorta, si es menor, pues probablemente sea un coágulo centinela, y si es mayor o igual, pues indica que es un contenido alimentario. Estos son pistas, obviamente esto no se cumple siempre, pero este es un poco el algoritmo que te puede ayudar a ir paso a paso para llegar al diagnóstico. Si utilizas el sin contraste virtual y eso no es hiperdenso, pues podría ser un sangrado activo, como hemos visto, o un tumor. Entonces tendrías que poner todos los mapas en conjunto y bastante útil utilizar la densidad de yodo para medir si eso contiene yodo o no. El mapa virtual sin contraste, esto es importante, lo podéis obtener tanto de una fase arterial como de una fase venosa. Es verdad que no es perfecto, no elimina el yodo al 100% y mi recomendación es obtenerlo de la fase venosa porque la calidad es un poco mejor que si la obtienes de la fase arterial. Te elimina un poco mejor ese contraste. Este es otro ejemplo, este es un caso del doctor Panjabi, varón de 52 años con cirrosis que acude a urgencias por dolor abdominal y hematemesis. Pues fijaros en el estómago, veis que tiene una imagen heterogénea, hiperdensa en el convencional, que luego si utilizáis, veis esa imagen en el virtual sin contraste, la seguimos viendo muy parecida, ¿verdad? Esto es, hemos dicho, un coágulo, ¿verdad? Un coágulo centinela. Pero ¿por qué, si os fijamos en las otras dos imágenes que son de densidad de yodo, hay dos focos que no se ven en el virtual sin contraste? Estos son dos focos de sangrado activo. Y esto se comprobó, era un paciente con un Mallory Weiss, se comprobó por endoscopia y le pusieron un clip. Entonces teníamos un coágulo centinela con un foco de sangrado activo. Este es otro caso en el que vemos en la fase arterial una imagen hiperdensa muy pequeñita que no aumenta en fase portal, o sea que pensaríamos, bueno, pues si no aumenta no será un sangrado activo. Pero ojo que no la vemos en el virtual sin contraste. ¿Qué pasa? Que sí la vemos luego en la fase de densidad de yodo. Y esto es importante porque los sangrados que son muy pequeños, los sangrados activos muy pequeños, pueden no aumentarte en fase portal y por eso es tan útil en estos casos el tag espectral, porque poniendo el virtual sin contraste y el mapa de densidad de yodo en conjunto, pues vas a poder llegar al diagnóstico de forma exacta. Otro caso, otra vez una imagen redondeada intraluminal que en 3 fases diferentes no se modifica, ni en densidad prácticamente, ni en morfología, ni en tamaño. Si os enseño la imagen virtual, sin contraste, eso no es hiperdenso. O sea que en principio no es un coágulo, no es un hematoma. Y esto está captando porque veis que hay diferencia entre el virtual sin contraste y la fase con contraste. Esto fue un pequeño tumor intestinal. Y lo mismo ocurre en este otro caso. Tenemos una imagen redondeada en el convencional que se ve mejor en bamba virtual monoenergético baja energía y que está captando yodo, y esto fue, y se confirmó, un pequeño pólipo en el colon. Pero como os decía antes, cuidado con los pitfalls porque no todo lo que es redondeado hiperdenso dentro del colon es un pólipo o un tumor de pequeño tamaño. Si os fijáis en la imagen convencional, tiene 100 unidades Hansfield aproximadamente, en el virtual sin contraste 90, es decir, es hiperdenso en el virtual sin contraste y no está captando esto. Tiene una densidad parecida a la de la aorta y esto es simplemente contenido fecal. Esto lo vais a ver mucho
dentro del colon, concretamente dentro de los divertículos, porque se acumula pues, restos fecales, contenido alimentario y puede parecer que es una lesión cuando no lo es. Ya hemos hablado de sangrado intestinal. Os pongo un caso de una aorta. Este es un paciente que vino a hacerse un control por otro motivo y dentro del saco neurismático, como marca la flecha roja, veis que en el TAC convencional hay una imagen hiperdensa que luego no está en el virtual sin contraste, pero en los mapas de yodo claramente está y se ve incluso más evidente. Esto era un endolic que el paciente tenía de forma crónica y que uno va retrospectivamente a los previos, no había cambiado absolutamente nada. Entonces aquí viene la pregunta de si puedo eliminar la fase sin contraste. Pues como decía Gonzalo, en la mayoría de casos sí. En la aorta hay muchas publicaciones que dicen que sí, que es lo mismo que un sin contraste real, pero bueno, sigue siendo, la realidad es que sigue siendo o sea, un poco conflictiva esta idea. Yo creo que al final lo que tienes que hacer es una curva de aprendizaje y cuando ya tengas como la confianza adecuada, pues lo puedes eliminar sin problema. Pasamos a otro bloque. Este es el caso que os enseñaba al principio. Este es el caso de la trombosis portal en el paciente cirrótico. Vamos a analizar las imágenes otra vez. En nuestro paciente cirrótico veis que tiene 1,23, hemos dicho, miligramos mililitro de yodo y era un trombo tumoral y el otro es un trombo blando. Si os fijáis en las curvas de debajo, como este trombo tumoral está captando yodo, la curva se parece mucho a la de la aorta, porque hemos dicho que lo que capta yodo en 40, 50, 60 kiloelectronvoltios, pues se va a ver más hiperdenso. Y en cambio en el otro caso de trombo blando con 0,2 miligramos mililitro, la curva es completamente plana, porque no está captando yodo, entonces a valores de bajas energías es igual, se comporta igual que altas energías. Entonces aquí vas a marcar un poco la diferencia en el pronóstico del paciente. Este es otro caso en el que vemos una masa que se extiende desde el ligamento gastrohepático, invade el páncreas, se extiende hacia la raíz del mesenterio, pero fijaros en la porta. La porta también tiene un defecto de repleción, o sea, tiene un trombo, ¿verdad? Este trombo, yo os pregunto, ¿creéis que es tumoral o creéis que es un trombo blando? Yo radiológicamente, si tuviese que decir algo, diría que es un trombo tumoral, porque se parece bastante la densidad que tiene ese trombo a la masa y si os fijáis en algunas imágenes, incluso parece que se continúa con la masa, no hay plano de separación entre ambos. Pero si tenemos el TAC espectral, esto lo podemos analizar cuantitativamente. Tenemos la imagen convencional, si ponemos un ROI nos da una densidad de 68 unidades Hounsfield. Si comparamos con el virtual sin contraste, tiene 35, es decir, aumenta más de 20, está captando, y midiendo la densidad nos da 1,43 miligramos mililitro. O sea que esto es un trombo tumoral. Esto se confirmó y fue un caso de un linfoma B, que es un caso, es raro esta presentación, un paciente con un trombo tumoral portal por un linfoma. Entonces, esa es otra aplicación que tiene el espectral, que es que nos va a permitir diferenciar un trombo tumoral de un trombo blando. Este caso no es mío, es un caso del profesor Dans, paciente que acude, os voy a poner el vídeo y me decís si, bueno, no me podéis decir, pero pensar si veis algo o no. Es un paciente que acude a urgencias por dolor abdominal difuso y ahora posteriormente veremos las imágenes espectrales. Quiero que os fijéis en las asas intestinales. Vamos a analizar las imágenes más detenidamente. Aquí arriba os pongo la imagen del convencional, la densidad de yodo y luego el Z efectivo y el monoenergético a bajas energías. Como veis, hay unas asas que están captando perfectamente y hay otras asas pues, que son completamente negras, ¿verdad? Esto ocurre porque esto es un caso de una isquemia intestinal en el que hay unas asas de Ilion que además podemos medirlas. Si ponemos un ROI en una asa normal, te va a medir 2 miligramos mililitro. En cambio, si ponemos un ROI en las asas que sabemos que son isquémicas, pues no está captando nada de yodo. Cuando el caso es muy evidente, no necesitas un TAC espectral para ver esto, pero es verdad que hay muchos casos que es sutil y sobre todo cuando a lo mejor eres residente y no estás empezando y te cuesta detectar esos focos de isquemia, en el que TAC espectral poniendo todas estas imágenes en conjunto, pues va a ser de gran utilidad. Además de detectar la isquemia intestinal,
puedes valorar de dónde viene. En este caso tenía un trombo en la arteria mesentérica superior, como ves en la imagen. Y además, este es otro caso que es un poquito más sutil, es un caso de la doctora Alba Igual, en el que también tenía una isquemia intestinal, pero esas veces que tienes la pared que es tan fina que no sabes si es que no está captando porque la pared es fina o no está captando porque tiene una isquemia, pues en esos casos también va a ser muy útil el ectares espectral. Entonces, nos va a servir para valorar la isquemia y para valorar el origen, la trombosis de la arteria mesentérica superior. Este es un caso de pancreatitis necrotizante en el que el espectral nos va a ayudar a medir esa zona de necrosis intraglandular, pero además nos va a ayudar a ver si tenemos un eje esplenoportal permeable o no. Muchas veces pasa que no sabes si la vena esplénica está trombosada, está comprimida por la colección que tiene alrededor, es permeable y es una imagen que no estás analizando muy bien. Bueno, pues el TAC espectral te va a ayudar, sobre todo, como decía, en las imágenes virtuales a bajas energías y la densidad de yodo. Te va a permitir ver qué pasa con esa vena esplénica. Este es un caso en el que esta vena es muy filiforme, pero sí que estaba permeable. Y esto aplica a un caso de pancreatitis o a un caso de cáncer de páncreas, por ejemplo, a cualquier tumor que tenga una infiltración vascular adyacente. Este es otro caso, que es un paciente con una poliquistosis hepatorrenal. Os pongo el vídeo con un hallazgo incidental. Sé que el vídeo va rápido y es difícil de ver, pero quiero recalcar que vamos a encontrar muchos hallazgos incidentales cuando estemos utilizando el TAC espectral. Este es un paciente que tenía una trombosis de la vena cava inferior. Si vuelvo a la imagen de detrás y os vuelvo a poner el vídeo, aunque es difícil, hay una hipodensidad muy sutil aquí en la vena cava inferior. Cuando yo vi este caso, pensé, ¿será un artefacto? ¿Será real? Bueno, pues me voy a mis imágenes espectrales, lo analizo, tenemos la posibilidad de cambiar de planos, lo veo en coronal, pongo todas las imágenes en conjunto y confirmo que lo que yo estaba viendo no era un artefacto, sino que era un trombo de la vena cava inferior. Esto también aplica a la detección de trombosis venosa profunda, para ver las arterias ilíacas, para ver las venas ilíacas, las femorales, etc. Y se descubren bastantes hallazgos incidentales. Otra aplicación importante, pues la valoración de TIPS. Es un poco igual que los stents de las coronarias. Hay veces que no sabemos si lo que tiene en el interior del TIPS es un artefacto, es real, esa densidad que es un poco heterogénea se corresponde con un trombo o no. Bueno, este es un caso en el que sí tenía una trombosis del TIPS, lo puedes analizar cualitativamente pero también cuantitativamente poniendo un ROI en el mapa de densidad de yodo y 0,23 miligramos mililitro, o sea, no está captando y tiene un trombo. Este sería otro caso en el que no hay una trombosis del TIPS y es todo permeable. Y este me parece que es ya de los últimos casos. Es un caso muy interesante que nos pidieron en la guardia. Era un paciente con una colecistitis previa y le habían puesto un stent en la arteria mesentérica superior. Nos habían pedido el TAC para valoración de complicaciones, así en general. Entonces, el hallazgo a destacar, como veis, es que tiene líquido, tiene una ascitis, pero la característica es que este líquido, si ponemos un ROI, tiene una densidad muy alta, ¿no? Tiene 141, aproximadamente 140 unidades Hounsfield, 127 en la pelvis. Entonces, cuando uno ve líquido de alta densidad en un TAC, lo que piensa es que es hemoperitoneo. A mí me llamaba mucho la atención que era demasiado denso. O sea, cuando uno ve hemoperitoneo, pues suele ser más o menos 70, 80, 60 unidades Hounsfield, pero era muy, muy denso. Entonces fui a analizar las imágenes espectrales y os pongo aquí una imagen convencional y al lado la imagen virtual sin contraste. Para mi sorpresa, la imagen virtual sin contraste no era hiperdenso. 4 unidades Hounsfield. Si hubiese sido hemoperitoneo, yo esperaría encontrar alta densidad en una imagen sin contraste, ¿no? Pero aquí no es hiperdenso. Sigo analizando las imágenes espectrales, pongo un ROI en el mapa de densidad de yodo y me sale 6 miligramos mililitro y visualmente en las imágenes de densidad de yodo
se comporta igual que el yodo que veo dentro de los vasos, o sea, que parece yodo. Bueno, pues vamos a ver, como siempre, a ver si tenemos un previo. Bueno, pues el previo de 24 horas antes tenía un poquito de líquido, pero era menor cuantía y por supuesto era otra densidad, no era 140 como el de ahora, sino que eran aproximadamente 13 unidades Hounsfield, o sea que no era un líquido hiperdenso. Pues esto es un caso de lo que se llama un realce tardío de la ascitis por la administración previa de contraste. Es decir, que este paciente le habían hecho un TAC el día previo y estaba eliminando ese contraste en el TAC que yo estaba analizando en ese momento en el día posterior. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque esto no es un hemoperitoneo, cambias el manejo del paciente y simplemente la conclusión de tu informe es sin complicaciones. Esto es un hallazgo normal, pero es muy importante reconocer porque es un pitfall de hemoperitoneo. Si no tuvieseis TAC espectral, bueno, lo primero es saber que la patología existe, pero lo segundo es fijaros, como os decía antes, que es demasiado hiperdenso, no había zonas de nivel hematocrito, no había coágulo centinela y esto es una patología no es una patología realmente, pero es un evento que se da en pacientes con mala función renal. Este tenía un filtrado, me parece que de 12 más o menos, era diabético, tenía mucha comorbilidad y, y bueno, pues no derivamos al paciente a quirófano porque no fue necesario. Entonces, como conclusiones, esto es aplicable a muchas patologías. Hemos repasado unas cuantas: hemorragia intestinal, patología aórtica como endolix, sangrados en el contexto de trauma, trombosis, ya sea en el caso de isquemia o tumoral, invasión en el caso de ya sea un cáncer de páncreas, pancreatitis, etcétera. Estos casos de hemoperitoneos o no hemoperitoneos y la valoración de estudios cuando sean de calidad subóptima. Como os decía muchas veces, con un mapa no vas a poder llegar a una sola conclusión. Es importante saber que en muchos casos vas a tener que utilizar un enfoque multiparamétrico poniendo varios mapas en común y eso va a ser muy importante porque vas a detectar muchísimos más hallazgos, vas a poder caracterizar todos esos hallazgos que ves y así vas a evitar controles, resonancias que no eran necesarias, biopsias que no eran necesarias. Entonces el paciente va a tener un manejo y un tratamiento más adecuado. Bueno, este es mi contacto si alguien tiene alguna duda, si no la podemos resolver ahora aquí en la plataforma. Pues esto sería todo y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ana. Excelente la presentación, vamos, más claro, imposible. Creo que hemos aprendido todos perfectamente lo que es un TAC espectral y qué posibilidades nos ofrece, ¿no? María, ¿tienes algún comentario que hacerle a Ana Sí, sobre la sí, Ana, me ha exposición? encantado la presentación. Como ha dicho Ángel, extremadamente precisa y clara y la verdad es que tengo varios comentarios. Primero la foto que me encanta, que es de mi ciudad. Eh, Hombre, claro, es que esto era una presentación para la sedia, que como fue en Cádiz, claro, me imaginé. y yo Sí, también sí. soy de Cádiz, digo, bueno, pues venga, vamos a poner la Pues foto. mira, que mira, te quería preguntar varias cosas. Primero, ¿lo utilizas para siempre que haces un tag, siempre utilizas el tag espectral? ¿Os peleáis por él No, entre todos los radiólogos? no porque es difícil organizar las agendas. Entonces, esto Eso es. depende del hospital. Si tienes, a lo mejor un hospital más pequeño en el que tienes más posibilidad de organizarte es más fácil. Nosotros en el Ramón y Cajal durante un tiempo estuvimos siendo una compañera y yo, la doctora Canales y yo, a secretaría todas las semanas para intentar optimizar el TAC y ver qué peticiones podíamos sacarle más partido. Lo Mm. que pasa es que al final pues es tiempo, es trabajo y es un poco difícil. La realidad es esa. Intentamos un poco enseñarle a las secretarias pues que a lo mejor los que venían de urología, los que venían por cirrosis, ciertos departamentos podían tener más beneficio, Ujú. pero es difícil. O sea, requiere trabajo, aunque sería lo ideal, verdaderamente. Y a todos los pacientes que tenéis en la lista del espectral le hacéis la adquisición doble, espectral. Sí, en nuestro caso es que el TAC que nosotros tenemos siempre está en modo espectral. Entonces no Vale. tenemos que decidir si hacerlo o Ujú. no hacerlo, porque siempre las imágenes están ahí. Pero como digo, Vale. esto depende del que tengas tú en tu hospital. Nosotros siempre tenemos esas imágenes, incluso si yo 2 semanas después las quiero volver a revisar, siempre están ahí. Y si tuvieras que elegir entre ponerlo en un sitio o en otro dentro de tu servicio, ¿lo pondrías como para hacer pacientes ambulatorios o te lo pondrías en urgencias?
Si nada Hombre, más que tuviera. si puedo elegir, lo pondría los dos. ¿No? Bueno, sí, sí, hombre, claro, claro. O por lo menos cerquita a la urgencia para que te puedas pasar los pacientes de allí, ¿no? Yo creo que es Pero útil en sí. las dos, la verdad. Muy, muy útil en las dos. Sí. Mm. Yo no sé si haces colonoscopia virtual o has leído algo sobre No posibilidades hago de a día TAC. de hoy, bueno, hacía cuando era residente, pero ya no hago. Ujú. No sé, no, no has leído nada ni sabes. A lo mejor es una cosa útil, ¿no? Dentro de la colono virtual, A lo mejor, utilizar el bueno, eco. a lo mejor Gonzalo nos puede responder a eso, que yo creo que ellos, bueno, sí que siguen haciendo colonoscopia virtual allí, ¿no? Sí, a ver, el TAC espectral en la colonoscopia virtual, el papel es un poco más limitado porque la colonoscopia virtual la hace sin contraste, salvo que sea un estadiaje, ¿no? Claro, Entonces yo la estoy hablando de eliminación. estadiaje, sí. Mm. Claro, si lo haces con estadiaje y le pones contraste, te va a aportar lo que ya dijo Ana un poco para la patología abdominal, para la detección de eventuales metástasis o de otras cosas. Para lo que es la navegación y la colono, no te aporta porque de hecho tú en la colono cuando haces el marcado de las heces lo que quieres es ver el contraste, no eliminarlo, ¿no? Entonces, bueno, en la colono yo creo que el papel es un poquito más limitado. Vale, pues gracias. ¿Algún comentario más tienes, Gonzalo, sobre la charla de Ana? ¿Querías Sí, añadir algo o comentar sí, Ana, algo? yo te quería hacer una pregunta. Yo creo que el nombre del equipo está mal puesto desde el principio, ¿no? El que decidió ponerle un TAC de doble energía, es un nombre un poco peligroso porque da la sensación de que es un TAC que va a radiar más, ¿no? Dices, está admitiendo el doble de energía que un TAC convencional. Quería preguntarte por la dosis de radiación. ¿Cuál es tu sensación? Al hacer un estudio de espectral, ¿aumentas la radiación que recibe el paciente? Súper de acuerdo contigo. Pues esto depende un poco, yo creo que no aumenta la radiación del paciente para el beneficio que obtienes, pero esto varía un poco también depende del TAC. Hay TAC que tienes, por ejemplo, el de doble fuente tiene dos tubos, y una es a baja energía, otra a alta energía, pero luego tienes unos filtros de estaño para evitar, ¿no?, que se acumule tanta energía. Hay otros que lo hacen de otra manera, pero la cantidad de energía que recibe el paciente no es mayor, significativamente mayor que un TAC normal para el beneficio que recibe. De hecho, se aplica mucho en pacientes pediátricos por ese motivo, porque incluso tú puedes bajar la radiación, te evitas fases y realmente la ahorras esa radiación extra. Pero al final es por el ahorro de las fases que haces, ¿no, Ana? Más que por. En realidad, está claro que si haces un dual, salvo creo que es una de las casas la que tiene el doble detector y un solo tubo, el resto sí que aumenta un poco, pero es por ese ahorro de fases sobre todo, ¿no? Te estás ahorrando siempre las sin contraste. Sí, sí, si la eliminas claramente te la estás ahorrando, pero por ejemplo, el TAC de doble fuente, que sí que tiene, como decía, que tiene doble tubo, luego ellos aumenta un poquito la radiación, no es que no aumente nada, aumenta un poquito, pero no es significativamente mayor Vale. que los beneficios que obtienes. Pero ellos lo que hacen en las casas comerciales a veces es contrarrestar de otra manera, que por ejemplo es poniendo unos filtros en el receptor. O sea que pero esto varía, depende de la casa comercial. En nuestra experiencia, cuando comparamos un TAC de una única fase hecho con doble energía con un TAC de una única fase hecho de modo convencional en el mismo equipo, y nuestro equipo es un equipo antiguo del año 2009, la dosis de radiación es completamente equiparable. No supone un aumento de dosis de radiación independientemente de que hagas más o menos fases. Digo, comparando un estudio de una fase con uno, no supone Mm. un incremento de energía. Ya tenemos también en el chat varias preguntas. Una de Percy Chaparro que nos pregunta si en casos de sospecha de sangrado abdominal, ¿en qué fase es recomendable la adquisición del modo espectral? Vuelvo un poco a lo mismo, es que depende del TAC que tengas, pero por poder lo puedes hacer en el que tú quieras, porque luego las imágenes virtuales monoenergéticas las puedes obtener de la fase arterial o de la fase venosa. Quizás sea más interesante de la fase arterial porque lo vas a ver mejor, pero por poder lo puedes hacer de donde tú quieras. En mi caso, yo siempre las voy a tener, en otros casos, tú tienes que aplicarla a la fase que quieras en concreto. Muy bien. Mira, hay alguna pregunta del doctor Pedraza que nos pregunta si crees que sería factible y recomendable hacer un informe estructurado del TAC espectral en radiología abdominal. Yo creo que sería difícil porque cada patología es un mundo y Mm. realmente no siempre vas a utilizar las imágenes espectrales en todos.
Mm, O sea que estándar para toda la patología abdominal me parece complicado. sí, es complicado, sí, sí. La otra pregunta que nos hace un poco ya lo has contestado, ¿no? Es si se puede aplicar en pacientes pediátricos, ¿no? Parece que, bueno, Sí, yo no tengo de hecho, experiencia en eso porque es verdad que mi hospital no es un hospital pediátrico, pero la gente que conozco sí que lo utiliza en pediatría. ujú, precisamente para ahorrarte esta fase basal, ¿no? Que habíamos comentado. También nos pregunta Salva si crees que deberíamos formar más a los residentes sobre el uso de TAC espectral, ¿no? Mira que Gonzalo ya nos dice que allí al revés ya no pueden vivir sin el TAC espectral y en tu situación, en tu hospital igual les cuesta más, el nuestro desde luego tampoco lo usan. No sé Yo si creo tiene que que... sí, o sea, yo Mm, creo que igual que aprendes resonancia de otra cosa o TAC de otra cosa, pues esto es una cosa más que yo creo que es fundamental aprender de residente. Sobre todo porque mientras antes lo aprendas, mejor. Luego a lo mejor si acabas la residencia, pasan 10 años y no te han enseñado a utilizarlo, por tu cuenta va a ser más difícil que teniendo el TAC en tu hospital a mano. Y yo cuando era residente y lo aprendí, yo me acuerdo que yo pensaba que todo el mundo lo tenía. Luego salía a rotar a otros sitios y nadie utilizaba ataque espectral. Y yo me decía, pero bueno, si esto es súper útil. ¿Cómo la gente no lo utiliza? Y luego ya pues te queda ese aprendizaje mm, y pues años después lo sigues aplicando igual, porque tampoco ha variado mucho. O sea, realmente ahora mucha gente desde el año pasado, de hecho España es uno de los sitios de Europa que más ataques espectrales tiene ahora mismo desde el año pasado más o menos, yo diría, pero esto es una cosa que, como dice Gonzalo, lleva existiendo más de 10 años, o sea que no es mm. nuevo. Lo que pasa es que todavía hay mucha gente que no está acostumbrada a utilizarlo. Sí, Y, es como, bueno, lo que has empezado a decir, perdona, en la charla, ¿no? Que un poco da miedo, lo nuevo, te da miedo empezar a invertir tiempo en algo nuevo, ¿no? Sin embargo, si lo aprendes de Resi, como tú has dicho, ya lo tienes hecho. Sí, Pero yo creo que Gonzalo. hay que quitarse ese miedo porque realmente es mucho Mm, más fácil de lo que parece. Lo que pasa mm, que mm, tiene uno esta idea de que es complicado, pero es que no es tan complicado. si es que al final yo creo un poco que los residentes aprenden lo que ven, ¿no? O sea, no, yo Totalmente. creo que no hace falta una formación específica para el tag espectral, ¿no? Es usarlo y que ellos vean en qué casos mm. lo usas y lo van a empezar a usar ellos, igual que se usa de manera generalizada si se usa en el servicio. Claro, y de verdad yo estoy de acuerdo con Ana, que es algo que no cuesta mucho trabajo, sobre todo que tenerlo te da una información adicional que la puedes usar o no, pero tú siempre vas a tener la misma imagen que tenías inicialmente. Entonces yo creo que ese miedo hay que perderlo, porque tú vas a poder ver el tag Mm. como si fuera un tag convencional. Entonces, pues poco a poco vas probando con esta patología, voy a ver qué sale, qué no sale, y te vas habituando. No, no creo que necesites una formación específica, es decir, creo que es ir probando, porque lo mínimo que te puede pasar es que te quedes como estabas, Mm, sin utilizarlo. Y luego ujú, yo creo que es acostumbrarse, es como la resonancia al principio. Jope, ¿cuántas fases tengo? ¿Cuántas imágenes tengo que mirar? Ya, pero es que mm. vas a llegar a un diagnóstico más preciso si las utilizas, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Mira, Sí, un no par de es. preguntas más, si puedo, Ángeles, si no Claro, hace claro. mucho. ¿Realmente tú has visto que te ahorras resonancia, por ejemplo, en el caso del hígado? Llegas a esos diagnósticos precisos que dices y Sí que te, decides, mira, ¿no? te ahorras resonancias y otras cosas. Por ejemplo, hoy no era el caso, pero lesiones renales hiperdensas, que no sabemos ¿Mm? si es un quiste o un tumor. Eso, que es una incidental súper frecuente, pues No les tienes que directamente hacer quiste seguimiento. hemorrágico. No tienes que recomendar una ecografía, ni un TAC de control, ni nada. Detectas bastantes más lesiones hepáticas, por ejemplo, en un paciente cirrótico o no cirrótico, pero bastantes más lesiones de las que creías. O sea, detectas muchas más cosas y caracterizas mucho mejor. Yo creo que verdaderamente sí que cambia. Pues eso. Nosotros en esto, mira, en esto del hígado, cuando salió el TAC espectral, hicimos un par de trabajos que publicamos, pues yo creo que hace 15 años, ya hace mucho, para el hepatoma, para el hepatocarcinoma, y realmente no nos solucionaba mucho en el estudio nuestro. Y a raíz de eso es lo que más nos ha parado para ponerlo en marcha, porque realmente donde lo hemos estudiado bien es en el hepatocarcinoma y no nos daba mucha rentabilidad, no nos servía para mucho. Pero sí que es verdad que luego para otras cosas no lo hemos aplicado, ¿no? Seguramente en algún caso concreto sí, pero así como para, para caracterización del hepatocarcinoma para el día a día, no nos salía muy. Yo Sí que creo es que, verdad que ahora hacemos resonancia, para el hepatocarcinoma, en mi pero. opinión, no es que ayude a caracterizar si es 100% hepatocarcinoma o no, es para detectar la lesión,
Para eso es útil. O sea, a mí me pasa muchas veces que estoy haciendo el control de algo o veo la resonancia de un TAC espectral previo, donde esa lesión ya estaba, que si lo hubieses mirado en el mapa monoenergético a baja energía, lo hubieses detectado y ha pasado por alto. En esos casos yo creo que sí que es útil, para detectar sobre todo. ¿Tenías otra pregunta, María? Sí, bueno, temas de inteligencia artificial, ¿cómo crees tú que puede evolucionar o cómo puede ayudar a ese agobio que tú dices al principio, sobre todo cuando empiezas a utilizar lo que no sabes qué mapa utilizar? A lo mejor, ¿qué crees tú que la inteligencia artificial puede aportar al TAG espectral en el abdomen? Pues no te sé responder con exactitud, si te soy sincera. Yo creo que un poco los tiros van por la detección de imágenes, o sea, por la detección de hallazgos incidentales y por la detección de lesiones que a lo mejor no te esperabas. Y Ujú. vuelvo a lo mismo, es que vuelvo a la imagen monoenergética baja energía, pero es que me parece la más útil. Sí, Mm. como que te salte un poco el hallazgo a los ojos, ¿no? Sí. Yo Gonzalo, ¿vosotros utilizáis? ¿que inteligencia artificial para el espectral? No. No. Yo hay una cosa que quería comentar a raíz de lo que decía Ángeles, que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice ella, ¿no? Probablemente el TAC espectral como técnica de elección o para un paciente cirrótico que en una ecografía ves una lesión o que no puedes hacer ecografía y que le vas a hacer el screening directamente, pues no es la mejor opción. Pero es lo que dice Ana, en otros pacientes en los que a lo mejor no sabes que es cirrótico y le haces el Mm. TAC por otro motivo o para hallazgos incidentales, yo creo que es donde tiene el valor real, ¿no? Tú te encuentras un quiste denso en un riñón o una lesión en el hígado y normalmente tendrías que volver a llamar al paciente o recitarlo, hacer un estudio basal. Entonces, para esos pacientes para los que es un hallazgo incidental, yo creo que es donde está el valor real de la lesión. Un paciente que ya sabes que es cirrótico, pues evidentemente la mejor opción es hacer una resonancia o hacer un TAC trifásico convencional. Pero para los hallazgos incidentales o no esperados, yo creo que sí que tiene un valor muy, muy importante. Bueno, lo que habéis comentado, ¿no? Tanto Ana como tú que tenéis más experiencia, que son más secuencias, son más fases, son más información, ¿no? La puedes usar o no, pero siempre, si no la tienes, si no la has adquirido, seguro que esa información no la tienes, ¿no? Igual, bueno, si uno se acostumbra a hacerlo, pues siempre es un dato más. Igual para alguna patología en concreto no, pero para otras seguramente sí, claro. Mira, alguna pregunta más de Salva. Nos pregunta si existe un seguimiento amplio de las guidelines internacionales estandarizadas sobre la indicación del TAC espectral. Bueno, como tal, guías no me consta a mí que haya como tal, No, ¿no? Esto sí. Y finalmente, la última pregunta es si cuáles son los retos de futuro, ¿no? Para aumentar la implementación del TAC espectral. Un poco hemos dicho trabajar un poco en la docencia, ¿no? Enseñar a nuestros residentes a manejarlo y, bueno, proponernos un poco todos, quitarnos el miedo y empezar, ¿no? No sé si tienes alguna recomendación más para el futuro, Ana, que nos pueda servir. estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que es usarlo. Mientras más lo usas, pues más beneficios obtienes y más cómodo te sientes informando con ese TAC, la verdad. Ujú. Pues mira, no hay ninguna pregunta más en el chat. Gonzalo, María, si tenéis alguna otra cosa que algún comentario más que hacer. Y si no, Darle la Salva, si te enhorabuena, parece. darle la enhorabuena por la charla otra vez, la verdad que me ha encantado. Mm. Ya. Pues si no tenéis ningún comentario más, muchas gracias Gonzalo y María y Ana por la excelente presentación. Y Salva, si quieres, Sí, cerramos ya el... perfecto. Pues muchísimas gracias Ángeles por tu excelente moderación. También muchas gracias María y Gonzalo por vuestros comentarios, han sido muy interesantes. Y Ana, muchísimas gracias porque ha sido estimulante el entusiasmo que irradias y que compartes, ¿no? La verdad es que da ganas de salir corriendo del despacho y a aprender a hacer más TAC y utilizar más en todas las áreas. Hemos hablado de abdomen, pero seguramente podríamos aplicar las otras áreas del organismo igual, igual, igual. Y quizás los deberes que nos has puesto deberes a todos. Nos has dicho quizás enseñar más a los residentes, en TAC de urgencias y un poco probar y aprender y poniendo el ejemplo de la RESO, ¿no? No sé si quieres dar un mensaje final a la audiencia, Ana.
Pues que yo os invito, si queréis venir a rotar con nosotros, estáis bienvenidos a aprender. Venid a Madrid, estáis aquí unos días y compartimos conocimiento. Muy bien. Pues Ana, muchísimas gracias. Seguro que Ángeles cuenta contigo para futuras sesiones en la plataforma y simplemente recordaros que mañana tenemos a la doctora Julia Camps de Rivera Salud, que nos va a hablar de RM de mama en la estadificación, una verdad incómoda. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias Ana, gracias Ángeles, gracias María, gracias Gonzalo, gracias Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Adeu. Gracias. Adiós.